Bueno, ya está la presentación. Muchísimas gracias a todos Sí, ustedes. Entonces, por favor, nos vas avisando para ir pasando las diapositivas, Mari. Siguiente y ya. ujú, vale. Bueno, Ah, bienvenidos, ahora sí. vale, pues al principio hemos hablado sobre la ubicación de Georgia. Pues ya hemos dicho que se encuentra entre dos continentes y entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Hemos dicho sobre la información general, sobre la superficie del país, que la capital es Tbilisi. En total, en Georgia vive 4,5 millones de personas y la mitad de ellos vive en Tbilisi. En cuanto a nuestro idioma, hablamos en la lengua georgiana, que es la lengua oficial del país, y nosotros somos cristianos ortodoxos. Pues en Georgia también viven muchas naciones como azerbaiyanos, armenios, los rusos, pero el cristianismo es la religión oficial del país y casi 85% de la población georgiana somos ortodoxos. Y el gobierno es la república semipresidencialista. En el siguiente página, en el siguiente slideshow, ponía pues las fronteras con Georgia, que tenemos las fronteras con 4 países, que es Rusia al norte. También tenemos la frontera al sur con Turquía, con Armenia y con Azerbaiyán. Y al oeste de Georgia se encuentra Mar Negro. Después hemos dicho las razones importantes porque tenemos que viajar a Georgia, que se encuentra el Gran Cáucaso. Y cuando aquí venimos, lo primero que quieren visitar los viajeros son las montañas del Gran Cáucaso, que tienen más metros. Aquí además pasaba la ruta de la seda, que unía los países de Asia y de Europa. Además, Georgia es la cuna del vino. Pues la historia del vino tiene más de 8.000 años y el método georgiano de preparación del vino está incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Pues también Georgia es uno de los primeros países cristianos y es el tercer país que adoptó el cristianismo en el mundo. Además, aquí viajaron los argonautas, según la mitología griega. Aquí llegaron los argonautas en busca del vellocino de oro. Cuando viajamos a Georgia se puede encontrar muchos lugares que son patrimonio de la humanidad. Y Georgia es uno de los países más antiguos en el mundo. Y como el Estado, la historia de Georgia tiene casi 3.000 años. Y en las siguientes páginas se puede ver las fotos del Gran Cáucaso. Por ejemplo, podemos ver en la siguiente página web, podemos ver la montaña más alta de Georgia. Sí, es este monte que se llama Shkhara. Tiene 5.200 metros. Y cuando viajamos aquí se puede hacer el senderismo y también visitar los lugares culturales, como por ejemplo antiguas iglesias y monasterios que son del siglo XII, de este periodo. Además, en la siguiente página podemos ver el monte Kazbek, que se llama. Es el glaciar más famoso que se encuentra en Georgia, que tiene 5.047 metros. Y además aquí se encuentra la iglesia, que es del siglo XIV, que se encuentra a 2.200 metros. Y es la única iglesia que se encontraba en esa altura y que fue construida en el siglo XIV. Así, a la derecha de la foto se puede ver esta iglesia. Es esta. Después, cuando hablamos sobre Gran Cáucaso, hay que mencionar la zona que se llama Svaneti. Aquí ahora podemos ver el glaciar con 2 picos. Se llama el monte Ushba. Y debajo del monte Ushba se puede ver el pequeño pueblo, que es uno de los pueblos de esta zona. Cuando viajamos a esta zona se puede ver varias
tipos casas torres. O sea, estas son torres que fueron construidos en el siglo XII y antes la gente de esta zona utilizaba estos lugares como viviendas. Y eran construidas de piedra y así podían defenderse de las tribus del Cáucaso y de avalanchas. Y hasta hoy, cuando viajamos a esta zona, podemos ver este tipo de torres, pero ahora la gente ya no utiliza y podemos verlos solamente para las visitas. Después aquí tenemos el pueblo que se llama Ushguli. Es el patrimonio de la humanidad porque es el asentamiento más alto de Europa, que se encuentra a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Y aquí también podemos ver este tipo de las torres antiguas que usaban como viviendas. Y este pueblo se encuentra debajo de la montaña más alta de Europa, de Shara, que tiene 5.200 metros. Después, en las siguientes páginas, podemos ver varios pueblos que son pueblos abandonados. Y por desgracia, en la zona del Gran Cáucaso, o sea, al norte de Georgia, se puede ver muchos pueblos que son abandonados porque para la gente ya es un poco complicado y la gente ya poco a poco abandona estos pueblos. Y también en la siguiente página podemos ver el pueblo Shatili, que es también uno de los pueblos más bonitos de Georgia, pero por desgracia allí ya no vive la gente y se utiliza solamente para hacer las visitas. Y además, cuando viajamos al norte de Georgia, se puede encontrar muchísimos pueblos y todos estos pueblos tienen la arquitectura muy distinta y muy diferente. O sea, en cada zona de estas regiones la gente utilizaba varios tipos de casas y, o sea, la arquitectura fue muy distinta. Después, la ruta de la seda, que es una de las razones más importantes por qué tenemos que viajar a Georgia. En la siguiente página podemos ver la ciudad rupestre que se llama Uklistsikhe. Aquí se ve muy bien. Uklistsikhe se encuentra cerca de Tbilisi. Y aquí pasaba la ruta de la seda. O sea, cuando los comerciantes venían desde Asia, tenían que pasar por Georgia y después de Europa. ¿No? Y aquí podemos ver muy bien las tinajas de cerámica. Y hasta hoy la gente en sus casas, en sus pueblos, cuando tienen casas, ellos hacen hojas de cerámica para hacer el vino. Es la foto donde podemos ver la bodega típica de los campesinos. Y debajo, donde tenemos ahora el suelo, donde se ve, debajo de la tierra se encuentran esas tinajas y allí hacen el vino. Y exactamente este método, o sea, en estas tinajas, cuando hacemos el vino, se guarda todo juntos. El mosto se guarda con el orujo. Y este método está incluido en la lista del patrimonio de la humanidad. Y además, cuando la gente viene a Georgia y cuando hacemos degustación del vino, nuestro vino es un poco más fuerte porque cuando hacemos el vino, el orujo se guarda junto con el mosto y exactamente eso le da al vino el sabor un poco amargo. Además, cuando viajamos a esta zona, se puede visitar las casas típicas locales. En la siguiente página podemos ver los campesinos. Es muy que aquí, aparte de probar la comida deliciosa casera, se puede ver cómo viven los georgianos, los campesinos, a qué se dedican durante todo el día. Tenemos la comida muy rica. Y a los georgianos les gusta mucho comer, les gusta mucho beber. Y, por ejemplo, en esta foto ahora podemos ver varios tipos de platos muy, muy típicos georgianos. Por ejemplo, hachapuri, que se encuentra a la derecha de la foto. Pues es el pan caliente con queso y es uno de los platos más famosos georgianos. Es este. Al lado se encuentra otro plato que se llama jinkali,
hay que comerlos con las manos. Y pues tenemos también muchas variedades de comidas y también hacemos muchas comidas, por ejemplo, con las nueces. Otra razón por qué tenemos que viajar a Georgia es, es que uno de los países cristianos en el mundo. Como ya he dicho, Georgia adoptó el cristianismo en el siglo IV, en el año 437. Y cuando viajamos a Georgia se puede encontrar muchas iglesias y muchos monasterios que son muy, muy antiguos. Por ejemplo, tenemos las iglesias que son del siglo IV, del siglo VI. Y por ejemplo, esta iglesia, y cuando adoptamos el cristianismo, las pequeñas basílicas, hay que destacar cuando hablamos sobre el cristianismo, la mujer que se llamaba Santa Nino, es la madrina de los georgianos. Ella era una mujer de Capadocia que en el siglo IV llegó a Georgia para predicar el cristianismo. Y sobre el cristianismo tenemos una leyenda muy interesante porque decidieron los georgianos adoptar el cristianismo. O sea, cuando Santa Nino en el siglo IV llegó a Georgia, ella vivía cerca de Tbilisi, en el lugar que se llamaba Mtskheta, que fue la primera capital de Georgia, y ella en secreto pues predicaba el cristianismo. Y en este periodo en Georgia al rey se llamaba Miriam, y este rey fue pagano. Y cuando los georgianos poco a poco cambiaron la religión y se hicieron los cristianos, al rey no le gustaba todo lo que esa mujer hacía con sus naciones. Un día el rey Miriam decidió castigar a todos los cristianos. Y él cuando fue a cazar, de repente se puso muy oscuro. Y el rey Miriam pidió ayuda a sus ídolos, a sus dioses. Pero después, cuando no recibió la ayuda, él pidió ayuda al dios de Santa Nino. Y de repente salió el sol. Esto fue en el año 437. Y según la historia, pues en este año realmente hubo un eclipse y por eso, exactamente por eso, esa fecha, 437, es la fecha cuando los georgianos adoptaron el cristianismo. Y después de esto, en cada zona, en cada región de Georgia, la gente empezó a cambiar sus naciones. En todas las fachadas de las iglesias se puede encontrar el árbol de la vida. Ahora podemos ver muy bien, es la iglesia que se llama Ananuri, que se encuentra al norte de Georgia, en las montañas del Gran Cáucaso. Y aquí podemos ver que en las fachadas, o sea, fuera de las iglesias, siempre tenemos imagen de la cruz. Y esta cruz representa el árbol de la vida. Y al lado de estas cruces también podemos ver los viñedos. Aquí ya podemos ver que el vino no es solamente como beber, no es solamente como bebida, además es el símbolo del cristianismo y de Georgia. Después también podemos ver qué lugares tiene Georgia, que son patrimonio de la humanidad, en la siguiente página. Podemos ver que en Georgia se encuentran 3 lugares, 3 ciudades que se encuentran en UNESCO. La primera ciudad es Mtskheta, que fue la primera capital de Georgia. La otra es Kutaisi, que es la segunda ciudad más grande de Georgia, y allí se encuentra el Catedral Pagrati y el monasterio que se llama Gelati, que son patrimonio de la humanidad, y Svaneti. Es aquella zona que he dicho que se encontraba donde se encontraban las torres y que se encontraba en las montañas del Gran Cáucaso y el pueblo Ushkuli. O sea, todos estos lugares son patrimonio de la humanidad. En la siguiente página ya podemos ver la catedral que se llama Svetitskhoveli. Es la catedral que se encuentra en Mtskheta, en la primera capital de Georgia. Es del siglo XI.
Mtskheta, toda esta ciudad y esta catedral son uno de los lugares más sagrados en Georgia, porque aquí, según la leyenda, se encuentra la túnica de Cristo. O sea, cuando en Jerusalén crucificaron a Jesús, en este periodo en Georgia vivían muchos judíos. Y uno de los judíos que fue en Jerusalén, él trajo a Georgia la túnica de Cristo, que fue enterrada debajo de esa catedral. Y exactamente por esta reliquia, por la túnica de Cristo, Mtskheta es una de las ciudades más sagradas en Georgia. Después, en la siguiente página, podemos ver el monasterio que se llama Jvari. Si traducimos, Jvari significa la cruz. Y este monasterio es del siglo VI. Y en el siglo VI tenía esa forma, o sea, no fue restaurada este monasterio. Y este monasterio es el primer lugar que se hizo patrimonio de la humanidad en Georgia. Y cuando estamos allí, desde el monasterio, se ve todo el pueblo Mtskheta y toda la catedral que hemos visto en las páginas anteriores. Después, en la siguiente página, podemos ver la catedral que se llama Bagrati. Esta catedral es del siglo XI, que se encuentra en Kutaisi, que es la segunda ciudad más grande de Georgia y que se encuentra en la parte oeste. Pues es del siglo XI, pero ya como podemos ver en esta foto que fue restaurada, porque fue construida en el siglo XI, pero después de muchas batallas con mongoles, con otomanos, con persas, fue destruida muchas veces y hace varios años que fue restaurada esa catedral. Después se puede ver el monasterio que se llama Gelati. Fue construido en el siglo XII durante el periodo del rey David el Constructor. Y sobre este rey vamos a hablar un poco más tarde. Este periodo, el siglo XI y el siglo XII, está considerada como la edad de oro en la historia de Georgia. Y este monasterio fue construido en este periodo, en el siglo XII, y fue el centro educativo en Georgia. Y además dentro de las iglesias georgianas se encuentran muchos frescos. Y aquí podemos ver muy bien que este monasterio posee el fresco muy importante que podemos ver ahora, es el fresco de la Virgen con Jesús. Y este fresco es de mosaico. O sea, encima de la rodilla, todo esto es de mosaico. O sea, cuando hacían este mosaico, utilizaron 2 millones pequeñas pepitas de oro que recogían en las zonas del Gran Cáucaso, en las montañas del Gran Cáucaso. Y ya otros arcángeles que se encuentran al lado de la Virgen ya son de pintura. Y este fresco también es del mismo periodo cuando fue construido el monasterio, o sea, del siglo XII. Y después ya podemos ver las fotos de Alto Svaneti. Y aquí se ve muy bien las torres muy típicas. Y esta zona es una de las zonas más visitadas de Georgia por sus montañas, por las visitas culturales. Y en la siguiente página podemos ver el tesoro arqueológico. Cuando en Tbilisi tenemos el museo donde se guarda todo este tesoro y fue descubierto en varias zonas de Georgia. Y algunos de ellos se datan del segundo y del tercer milenio antes de Cristo. Y un poco más tarde vamos a hablar sobre Kólkida, sobre el vellocino de oro, y ya ahí veremos que en todo el territorio de Georgia se encontraba este tesoro que pues ahora podemos ver en el Museo de Tbilisi. Después en la siguiente página podemos ver el alfabeto georgiano. Aquí podemos ver las letras georgianas y hay que destacar que en el mundo existe 14 alfabetos y uno de ellos es nuestro, es el alfabeto georgiano. Tenemos 33 letras, 5 vocales, 28 consonantes y
este alfabeto también está incluido en la lista del patrimonio inmaterial. También en Georgia hablamos en la lengua georgiana. En esta lengua se habla solamente en nuestro país. Fuera de Georgia hay varias naciones que viven, por ejemplo, en Azerbaiyán, en Rusia, y allí también hablan en la lengua georgiana. Pero como la lengua oficial habla solamente en nuestro país. Y además, en cuanto al idioma, en Georgia, aparte de la lengua georgiana, existen dos idiomas que se hablan en dos zonas, en dos regiones de Georgia, pero no son lenguas oficiales. La lengua oficial es la lengua georgiana. Y también cuando viajamos a Georgia, hay que destacar la capital, que se llama Tbilisi. Podemos decir que es el punto de encuentro de Asia y de Europa. En Tbilisi, en esta foto, podemos ver la fortaleza, que es del siglo IV, y es el lugar más antiguo en Tbilisi, donde existía el casco antiguo. Y cuando hacemos la visita de Tbilisi, allí se puede encontrar varios edificios que tienen, por ejemplo, arquitectura soviética, arquitectura antigua, y también se puede ver varios edificios modernos. O sea, es como una mezcla de antigüedad y modernidad. En las siguientes páginas podemos ver ya fotos de Tbilisi. Y también cuando hablamos sobre Tbilisi, hay que destacar que aparte de los georgianos y de los ortodoxos, de los cristianos, allí en este pequeño casco antiguo viven muchas naciones de otras religiones. Por ejemplo, allí se puede ver una mezquita y tenemos el barrio de los musulmanes. También allí mismo se encuentra la iglesia de los armenios, que son gregorianos. Además, allí al lado se encuentran las iglesias ortodoxas. Ya podemos ver en las siguientes páginas. Y en todo este lugar muy pequeño, se puede encontrar iglesias ortodoxas, mezquitas, también aquí viven muchos judíos y se puede ver el barrio de los judíos y todo eso se encuentra a 5 minutos andando. Y eso significa que en Georgia y en Tbilisi siempre vivían muchas naciones de diferentes religiones sin conflictos y sin problemas. Y ahora voy a decir, o sea, por qué se llama Tbilisi y por qué tiene este nombre. En Tbilisi y en estas fotos que vemos ahora en el casco antiguo se encontraban aguas termales de azufre. Y el rey Vakhtang Gorgasali en el siglo V, cuando decidió cambiar la capital desde Mtskheta a Tbilisi, él en los territorios de Tbilisi encontró aguas termales donde salían aguas calientes. Y la temperatura de esas aguas era 47 grados. Al rey le gustó mucho este lugar, este territorio de donde salían aguas termales, y decidió talar el bosque que existía aquí en este territorio y decidió construir aquí una ciudad. Y exactamente por esas aguas termales la ciudad recibió este nombre. O sea, Tbilisi, si traducimos, significa caliente, y exactamente por esas aguas. Y hasta hoy, pues la ciudad se ha mantenido este nombre y se llama Tbilisi. Después, en Georgia, aparte de muchas iglesias y monasterios que ya hemos visto, tenemos varias iglesias que se encuentran en las ciudades rupestres. Por ejemplo, en Tbilisi tenemos 3 ciudades rupestres. En la siguiente página podemos ver la ciudad que se llama Uplistsihe. Es aquel lugar donde pasaba la ruta de la seda. Y este lugar se data del segundo milenio antes de Cristo. Pues en esta ciudad hasta hoy se puede ver las cuevas, las iglesias, las bodegas antiguas con esas tinajas del vino que utilizaban. Y pues aquí
vivía la gente y esta ciudad podía caber a más de 20.000 personas. Y por ejemplo, ahora cuando hacemos el viaje en Georgia, pues se puede visitar este lugar. Después en la siguiente página podemos ver la ciudad que se llama David Karija. Y también es la ciudad rupestre que se encuentra en sur parte de Georgia. Y hasta hoy en este lugar viven los monjes. Y también allí se encuentra el monasterio y también se puede ver las cuevas antiguas y dentro de esas cuevas se puede ver los frescos que se datan del siglo IX y X. Son uno de los frescos más antiguos en Georgia. En la siguiente página podemos ver estos frescos, porque en este territorio, cuando se fundó, en el siglo IX, aquí existía una escuela de pintura y en esas cuevas, donde había un montón de cuevas, pues hacían este tipo de los frescos. Y en la siguiente página podemos ver uno de los mejores lugares en Georgia que se llama Varzia, que fue construido en el siglo XII, a finales del siglo XII, durante el periodo de la reina Tamara. Y este periodo está considerado como el periodo de oro, la edad de oro en la historia de Georgia, porque exactamente en este periodo Georgia ocupaba los territorios, muchos territorios, y cuando fue construida esta ciudad, se llamaron Varzia, porque esta ciudad también tiene una leyenda muy interesante, porque durante la construcción de esta ciudad, aquí viajaba la reina Tamara, que era pequeña, viajaba con su padre, con el rey que se llamaba Georgi. Pero de repente la reina Tamara pues se escapó y su padre no podía encontrarla. Y cuando gritaban, ¿dónde estás, Tamara? Ella pues respondió, estoy aquí. En georgiano se llama Akvarzia, o sea, estoy aquí. Y exactamente por eso esta ciudad recibió este nombre. Y pues aquí esta ciudad tiene más de 13 pisos y se puede encontrar más de 500 cuevas. Se encuentra al sur parte de Georgia. Y también es posible visitar, durante la visita de Georgia, es posible visitar esta ciudad. Dentro de esta ciudad se encuentra también una iglesia y aquí ahora podemos ver el fresco de la reina Tamara y de su padre, del rey Georgi. Y hay que destacar que en Georgia no tenemos muchas iglesias donde se puede ver el fresco de la reina Tamara, pero este es el lugar donde pues tenemos la posibilidad de ver el fresco de la reina. En las siguientes páginas ya podemos ver la vida cotidiana de los georgianos. Pues aquí podemos ver las fotos, cómo vive la gente. Pues los georgianos se dedican a agricultura, trabajan mucho en la tierra. Y el nombre Georgia viene exactamente de los agricultores, porque el nombre Georgia, o sea, Georgos, es la palabra griega. Y cuando aquí venían los bizantinos con los que teníamos relaciones comerciales, exactamente ellos llamaron a este país Georgos, o sea, agricultores. Y pues de aquí viene este nombre. También en la siguiente página podemos ver y cuando hacemos el viaje a Georgia se puede visitar todos estos lugares, la vida de los campesinos. En la siguiente página podemos ver cómo hacemos el pan en este tipo de hornos que son hornos de cerámica. Y hasta hoy la gente participa y hacen este tipo del pan georgiano. Y en la siguiente página ya podemos ver el vestido típico georgiano. O sea, en las montañas del Gran Cáucaso, casi cada zona tenía su traje nacional que usaba la gente. Y pues ahora podemos ver uno de los trajes nacionales georgianos. Pues aquí ya fue la información general porque tenemos que viajar a Georgia, que tiene nuestro país. Y ahora vamos a ver, vamos a conocer mejor la historia de Georgia.
Por favor, ahora podemos ver la otra presentación. Y allí ya conoceremos mejor la historia de Georgia, con qué países tuvo guerras, batallas. Sí. Pues ahora vamos a empezar desde el inicio. Ya como hemos dicho, Georgia es uno de los primeros países cristianos y es uno de los países más antiguos en el mundo. Pero ah, sobre Georgia también tenemos una noticia muy interesante, una información que es muy importante. Como está conocido, los humanos, los primeros humanos, cuando salieron desde África, ellos fueron asentados en el territorio de Europa. Según los dichos arqueológicos, eso fue aproximadamente 600 millones de años atrás. Pero a inicios del siglo XXI, todo el mundo empezó a hablar sobre Georgia y sobre excavaciones que encontraron en el territorio de Georgia. O sea, en el año 1998, en Georgia, pues llegaron varios arqueólogos en el pueblo que se llamaba Tbilisi, que se encuentra al sur parte de Georgia. Y allí los arqueólogos descubrieron una mandíbula y los cráneos de los primeros humanos. Cuando empezaron a trabajar y cuando ellos querían saber de qué periodo se pertenecía esa mandíbula y estos cráneos, pues ellos descubrieron que los primeros humanos, cuando salieron desde África, ellos fueron asentados no en Europa, sino en el territorio del Cáucaso. Y especialmente en el territorio de Georgia, en Tbilisi. Y eso fue 1.800.000 años atrás. O sea, eso fue da un vuelco a la noticia porque este cráneo y esa mandíbula pertenecía a los primeros humanos que fueron asentados en el Cáucaso. Después, cuando el mundo pensaba que los primeros humanos vivían en Europa, pues eso no era así porque desde África los primeros humanos llegaron a Georgia. Y también cuando hacemos algunas visitas en Georgia se puede ver este lugar de Tbilisi, donde fueron descubiertos estas piezas. Y también cuando descubrieron a los cráneos, a los primeros europeos, pues se llamaron Sesfa y Mzia. Pues aquí también se encontraban los reinos más antiguos en el mundo. En la siguiente página podemos ver los reinos que se encontraban en el territorio de Georgia antes de fundar el Estado Georgia. Aquí en el siglo VI antes de Cristo, en el territorio de Georgia, se fundó el reino que se llamaba Kólquida. En la siguiente página podemos ver que ocupaba el territorio que se encontraba cerca del Mar Negro. Kólquida fue uno de los reinos más grandes y más poderosos de este periodo. Sí, aquí ya podemos ver el reino de Kólquida, que existía en el siglo VI antes de Cristo. Y exactamente en este periodo existía el imperio Aquemenidas. Aquemenidas, pues ya sabemos que esto fue el primer nombre dado al imperio de persas y que unía, o sea, los territorios actuales de Irán, Kazajistán, Uzbekistán. Y el imperio Aquemenidas fue uno de los imperios más poderosos. Y al mismo tiempo existía el reino Kólquida, que también fue el reino muy poderoso. Y hay que destacar que el reino, o sea, la gente de Kólquida, ellos no pagaban impuestos al imperio Aquemenidas. En la siguiente página podemos ver qué territorios ocupaban. Hemos dicho al inicio de la presentación que en Georgia llegaron los argonautas.
en el reino de Cólquida, y este es exactamente aquel reino donde llegaron los argonautas con Jasón. Y en la mitología griega sobre los argonautas está descrita muy bien sobre el reino Cólquida, sobre su fuerza, que aquí existía mucha cantidad de oro, y también es muy interesante qué fue Vellocino de Oro, o sea, por qué llegaron los argonautas aquí en Georgia y por qué querían buscar el Vellocino de Oro. O sea, según la mitología griega, el Vellocino de Oro es la piel del cordero, donde se ponía cómo tenían que descubrir el oro. Y exactamente por eso los argonautas querían venir en Cólquida y querían robar el Vellocino de Oro para ver cómo tenían que descubrir el oro. Como hemos dicho, en el Museo de Tbilisi se puede encontrar mucha variedad de oro, muchas joyas, algunas pulseras, algunos pendientes, por ejemplo, y todo eso fue de este periodo cuando existía el reino de Cólquida. Y por ejemplo, en la siguiente página ya podemos ver todo este tesoro que ahora se encuentra en el Museo de Tbilisi, que son del segundo, del tercer milenio antes de Cristo. Y ya sabemos que Cólquida se encontraba en la parte occidental de Georgia, y en la parte oriental de Georgia ya se encontraba el reino que se llamaba Iberia. Iberia es el mismo nombre que Kartli, y Kartli es el nombre georgiano, y es el nombre dado que usamos los georgianos. O sea, Sakartvelo es el nombre de Georgia, pero en la lengua georgiana, y viene de aquí, de esta zona. Pues el reino de Iberia también existe en el siglo VI antes de Cristo, pero la existencia de estos dos reinos terminó cuando aquí llegó el Imperio Romano, que pudo conquistar estos dos reinos, y aquí ya existían los reinos del Imperio Romano, y estos dos reinos ya pertenecían y pues se consideraba como la provincia de los romanos. Eso fue hasta el siglo V. En la siguiente página ya podemos ver el rey que pudo liberar el reino de Iberia y que pudo liberar de los romanos y de los persas. Y este rey se llamaba Vakhtang Gorgasali. Y este rey es aquel rey que pudo unir Georgia, que pudo unir esas dos reinos. Y es aquel rey que cambió la capital desde Mtskheta a Tbilisi. O sea, como ya he dicho, la primera capital de Georgia es Mtskheta. Y en el siglo V, el rey Vakhtang Gorgasali cambió la capital desde Mtskheta a Tbilisi. Y también es interesante porque hemos cambiado la capital, porque Mtskheta se encontraba en el lugar más ancho, que se podía conquistar muy fácil, pero en Tbilisi se encontraba dentro de las montañas, también tenía el río, y para los enemigos era muy difícil conquistar Tbilisi. Y exactamente eso fue la razón por qué cambió el rey la capital desde Mtskheta a Tbilisi. Pues en este periodo, en el siglo V, pues el rey Vakhtang pudo unir a Georgia, y desde este periodo ya existe el reino pues, que se llamaba Kartli, o sea, es el mismo nombre, Sakartvelo, de los georgianos. Pero después del siglo V, el periodo, en el periodo de los georgianos era muy duro, porque en el siglo VII y VIII aquí ya llegaron los árabes. En este periodo en Georgia dominaban los árabes, y ellos obligaban a los reyes de Georgia y a los georgianos cambiar la religión. Y en este periodo, en el siglo VII y en el siglo VIII, muchos georgianos y muchos reyes cambiaron la religión. También los árabes convertían a las iglesias en las mezquitas. Y durante todo este periodo, hasta el siglo XII, pues en Georgia dominaban los árabes. Y en el siglo XII ya aparece la figura más importante de la historia de Georgia, que se llamaba David el Constructor. Es el rey más poderoso
que pudo expulsar de Georgia a los árabes, que pudo liberar definitivamente Georgia de los enemigos. Y el rey David el Constructor empezó ya varias reformas en Georgia para unir el país. Pues en este periodo él hizo muchas reformas y hay que destacar, por ejemplo, reformas administrativas, porque en este periodo Georgia, pues después de la batalla con los árabes, fue dividida en varias provincias. Cada provincia tenía su noble y el rey David pudo unir todas esas provincias. También tuvo reformas eclesiásticas o sea, cuando las iglesias eran convertidas en las mezquitas, pues él pudo devolver la función a las iglesias ortodoxas. También hay que destacar la reforma educativa. Al inicio de la presentación he dicho sobre el monasterio que se llama Gelati, que fue construido durante el periodo del rey David el Constructor. Y en este periodo, pues en Gelati existía la academia muy famosa, la Academia de Gelati se llamaba así, y estaba conocida como Nueva Jerusalén y Nuevo Athos, porque pues aquí, por ejemplo, enseñaban los profesores que llegaron pues desde Grecia, desde Jerusalén, y fue uno de los centros educativos más grandes en Georgia. Y también hay que destacar la reforma militar. Y en este periodo Georgia tenía las tropas con mucha cantidad de soldados y además el rey David tenía sus propias guardias, donde había 5.000 personas, o sea, 5.000 guardias, soldados, pertenecían solamente al rey. En la siguiente página, aquí podemos ver el territorio de Georgia o sea, que ocupaba durante el reino del rey David el Constructor. O sea, durante este periodo, pues ahora hemos visto que Georgia se encuentra entre Mar Negro y Mar Caspio, pero en esta foto ya se ve muy bien que al norte tiene los territorios que llegaban hasta las provincias pues del territorio actual de Rusia. Al sur también ocupaba varios territorios de Azerbaiyán, de Armenia, y pues en este periodo, en el siglo XII, Georgia ocupaba los territorios más grandes durante toda su historia. Y después en la siguiente página vamos a hablar sobre la reina Tamara, que fue bisnieta del rey David el Constructor. Y cuando hablamos sobre la historia de Georgia, podemos destacar estos dos reyes, David el Constructor y la reina Tamara. Y la reina Tamara, o sea, pudo mantener todos aquellos territorios, toda aquella riqueza que pudo lograr el rey David. Y exactamente este periodo, el periodo de la reina Tamara, está conocida como la Edad de Oro. Pues en estas fotos, aquí a la derecha, podemos ver la ciudad Varzia, pues, que es la ciudad rupestre que ya hemos visto en otras fotos. Y esta ciudad fue construida exactamente en este periodo, durante el gobierno de la reina Tamara. Y también hay que destacar, durante este periodo vivió el poeta Shota Rustaveli. A la derecha aquí podemos ver la foto de este poeta, que fue uno de los poetas más grandes de la historia de Georgia. Y este poeta escribió un poema que se llama Caballero en la piel del tigre. Y pues en este poema está descrito sobre, sobre la amistad, sobre el amor, pues sobre la historia de Georgia. Y pues este poema fue dedicado a la reina Tamara. Y este poema está traducido en muchas lenguas extranjeras. Y pues en la siguiente página ya se puede ver la siguiente etapa de la historia de Georgia, porque después de la reina, pues después del gobierno de la reina Tamara, en el siglo XIII, en Georgia llegaron los mongoles, y este periodo realmente fue muy difícil para Georgia, pues aquí llegaron los mongoles. Ellos conquistaron pues casi todo el territorio de Georgia y por ejemplo el
Aquí llegó Tamerlán con su ejército que invadió Georgia 13 veces. Y pues desde este periodo, desde este siglo XIII, pues Georgia, cuando el reino de la reina Tamara, a recuperar sus fuerzas. Después del siglo XIII, pues en la siguiente página, podemos ver que en este periodo ya en Georgia pues querían conquistar los otomanos y el imperio persas. Y aquí en esta foto se puede ver muy bien que en el territorio del oeste de Georgia, pues allí dominaban los otomanos, pues pertenecía al imperio persas. Pues y también es interesante porque, o sea, querían conquistar, porque los imperios grandes querían conquistar Georgia, porque hasta hoy Georgia ocupa el lugar estratégicamente muy bueno, porque se encuentra entre dos continentes y todos los imperios grandes, poderosos, todos ellos querían conquistar Georgia para, o sea, para dominar en este territorio que ocupa ahora Georgia, porque desde aquí por el Mar Negro se podía pasar por Europa y por el Mar Caspio se podía pasar por Asia. Y eso fue la razón por qué pues, conquistaban aquí y porque aquí había un número de guerras y batallas en el territorio de Georgia. Pues después, en la siguiente página, ya podemos ver que después de los otomanos y después del imperio persas, aquí llegó el imperio ruso. O sea, a inicios del siglo XVIII, ya Rusia, cuando pudo liberar de los mongoles, ellos, por la misma razón, por la ubicación geopolítica, quiso conquistar Georgia. Y a inicios del siglo XVIII, pues ellos empezaron a venir a Georgia. Y en el año 1801, el imperio ruso, aquí no tenemos que confundir, o sea, en este periodo ahora hablamos sobre el imperio ruso y después ya fue la Unión Soviética. En este periodo, en el año 1801, aquí llegaron pues, los rusos, el emperador ruso Alejandro I, y él lo pudo anexar a las regiones de Georgia, de Kartli y de Kakheti, que eran las provincias de Georgia, y en este año, en 1801, pues el imperio ruso pudo anexar estas dos regiones. Y después, poco a poco, hasta el año 1878, ellos anexaban todas las regiones de Georgia. Y también aquí, en este periodo, hay que destacar que el Imperio Ruso también pues canceló la independencia de la Iglesia georgiana. Pues ya he dicho que nosotros somos cristianos ortodoxos y, o sea, cada iglesia ortodoxa tiene su patriarca. O sea, nosotros no pertenecemos al Papa de Roma, no pertenecemos, por ejemplo, al patriarca griego, al patriarca de Rusia y a todas las iglesias que son independientes, ellos tienen su propio patriarca que equivale al Papa de Roma. Pero en este periodo y nuestra iglesia georgiana hasta hoy, o sea, es independiente y tenemos nuestro propio patriarca. Pero en este periodo, cuando aquí llegó el imperio ruso, ellos también cancelaron la independencia de la iglesia georgiana y después el patriarca pues pertenecía al patriarcado de Rusia. Pero después ya sabemos que viene el periodo de la Unión Soviética. Y en este periodo también había revueltas en el imperio ruso porque los bolcheviques, junto con Lenin, junto con Stalin, ellos pues preparaban en el imperio. Pues Georgia en el año 1918 pudo anunciar la independencia. Pues cuando en el imperio ruso había las revueltas, pues aquí Georgia anunció la independencia. Pero la independencia duró solamente 3 años y en el año 1921, en la siguiente página,
podemos ver que los bolcheviques pues pudieron vencer el imperio ruso y en este periodo ellos pues empezaron a sovietizar los países del Cáucaso. Y en este periodo, en el año 91, pues después de conquistar Armenia y Azerbaiyán en el año 1920, después de un año ellos llegaron a Georgia para conquistar y para sovietizar Georgia. Y exactamente después de este periodo, o sea, después del año 1921, Georgia se hizo uno de los países de la Unión Soviética. O sea, durante 70 años, Georgia fue el país o sea, pertenecía a la Unión Soviética. Y este periodo no fue bueno para los georgianos porque durante este periodo siempre había guerras civiles y revueltas en Georgia porque los georgianos, o sea, no querían pertenecer a la Unión Soviética y querían pues ser independientes. Y, o sea, para no tener tantas revueltas en estos territorios, o sea, los rusos, pues desde Georgia exiliaron a muchos georgianos que fueron exiliados a Asia, por ejemplo, a Uzbekistán, Kazajistán. Había muchos disparados y aquí ya podemos ver que 80.000 personas fueron disparadas porque todos ellos pues luchaban contra el imperio soviético. Y también durante la Segunda Guerra Mundial, pues en el territorio de Georgia nunca hubo las batallas de la Segunda Guerra Mundial, pero muchos georgianos participaban en la Segunda Guerra Mundial y pues ayudaban a los rusos. Y en este periodo también murieron muchos georgianos. Y también en este periodo hay que destacar, en este mapa podemos ver muy bien que exactamente en este periodo, durante el imperio soviético, en Georgia se creó dos repúblicas autónomas con las que hasta hoy tenemos conflictos. Es una república Abjasia, o sea, a la derecha, donde pone la fecha 93, allí pues se encuentra la república que se llama Abjasia. Y al norte, pues donde pone 2008, allí se encontraba la zona que se llama Sur Osetia. Son las repúblicas muy famosas, pero por desgracia hasta hoy no pertenecen, estas dos repúblicas no pertenecen al gobierno de Georgia, porque estas dos zonas están ocupadas por los rusos. Y la existencia de estas dos repúblicas de la Unión Soviética. Sí. Y también en este mapa podemos ver muy bien pues, qué territorios perdió Georgia durante la Unión Soviética, porque al sur parte de Georgia pues había varias provincias que fue de Georgia, pero por desgracia hoy no pertenece al gobierno de Georgia. Pues después de la caída de la Unión Soviética, eso fue en el año 91. Georgia tuvo el primer presidente que se llamaba Zviad Gamsajurdia. Pues este periodo también es muy duro para la historia de Georgia, o sea, los años 90 son muy duros, porque en este periodo, después de la caída de la Unión Soviética, Georgia anunció la independencia y el primer presidente se hizo Zviad Gamsajurdia, que fue el presidente de Georgia solamente, o sea, durante 2 años. Y este periodo fue muy duro porque exactamente en este periodo pues, las regiones de Abjasia y de Osetia, que os enseñé, que se encuentra al norte de Georgia, ellos querían unirse con Rusia. Pero por supuesto, en Georgia, pero allí vivían los osetianos y los abjasios que no querían ser independientes junto con Georgia. Toda la guerra civil en Georgia. Pues había muchas revueltas
había una guerra civil, había oponentes, y en el año 92 el presidente pues tuvo que escapar a Chechenia, porque aquí ya no podía estar. Y cuando Georgia se quedó sin presidente, en el año 93, en Georgia llegó Eduard Shevardnadze. En la siguiente página podemos ver la foto del segundo presidente de Georgia. Y durante el periodo de la Unión Soviética, Shevardnadze fue el ministro de los Asuntos Exteriores. Y cuando Georgia se quedó sin presidente, pues en el año 92, Shevardnadze llegó a Georgia y ya en el año 95 se hizo el presidente. Y Eduard Shevardnadze fue el presidente de Georgia hasta 2003. Y este periodo, pues se puede decir que está conocido como la época negra, digamos así, porque también fue el periodo muy duro, porque fue el país independiente, Georgia, pero en este periodo, pues podemos decir que en el territorio de Georgia, pues casi nadie tenía el trabajo, no había ni luz ni gas, o sea, casi todo el mundo vivía en los pueblos porque no había trabajos. Y pues este periodo fue muy duro para los georgianos. Pero también hay que destacar el proyecto de Baku-Tbilisi-Ceyhan. Y este proyecto empezó en 2002 durante el periodo de Eduard Shevardnadze. Y según este proyecto, pues ellos querían transportar el petróleo desde el mar Caspio a Europa. Y por eso pues tenían en el mapa, ya hemos visto que entre estos dos mares se encuentra Georgia y de todas formas estas tuberías pues tenían que pasar por el territorio de Georgia. Y pues en este año, en 2002, empezó este proyecto de Baku-Ceyhan para transportar el petróleo del mar Caspio a Europa. Voy a decir palabras sobre Abjasia y sobre Osetia para tener una imagen quiénes fueron los abjasios y los osetianos. Pues cuando decimos sobre y cuando hablamos sobre Osetia, pues esto no es el nombre correcto de la zona que existía en Georgia. Pues el nombre correcto, por favor, si se puede pasar en la siguiente página. El nombre correcto de esta zona es Samachablo, que pertenecía a Georgia. Y al norte de Samachablo, pues allí ya existía norte de Osetia. Pero durante el Imperio Ruso y durante la Unión Soviética, los rusos ya en el territorio de Georgia asentaban varias naciones con las que tenían buenas relaciones. Y exactamente por eso, desde Osetia del Norte, los osetianos fueron asentados al territorio de Samachablo y hoy en día este territorio está conocido como Osetia del Sur. Por eso muchos piensan que los osetianos, o sea, pues Osetia, que es una zona que divide en dos partes, Osetia Sur, Osetia Norte, y muchos piensan que esta zona ya no pertenece a Georgia, pero realmente no es así, porque el nombre verdadero de Osetia del Sur es Samachablo, donde vivían los georgianos. Y los osetianos, o sea, los que viven ahora en este territorio, realmente ellos son descendientes de los alanos de habla iraníes que vivían en el territorio de Volga, o sea, digamos así, son las tribus del Cáucaso, que fueron asentados en el territorio de Georgia, pero realmente ellos no son georgianos y este territorio, que ahora se llama Osetia del Sur, no es territorio de Osetia. Y en la siguiente página podemos ver la región que se llama Abjasia. Sí, es esta región, Abjasia. Y pues en cuanto a los abjasios, ellos sí que eran georgianos y pues el nombre siempre fue Abjasia, pero como hemos dicho, durante el periodo de los rusos, aquí también pasó lo mismo que en Osetia, pues aquí asentaban a las tribus del Cáucaso Norte con las que tenían buenas relaciones. Y por eso, junto con los abjasios, en este territorio vivían pues, otras naciones que eran del Cáucaso Norte.
Después de la independencia de Georgia en los años 91, cuando Georgia anunció la independencia, los georgianos que vivían en Abjasia, ellos querían ser independientes, o sea, querían unirse con Georgia, pero las tribus, los que vivían en este territorio, ellos no, al revés, querían unirse con Rusia. Y exactamente eso fue la causa de la guerra que empezó en los años 91-92. Y pues, por desgracia, hasta hoy, durante estos conflictos, hasta hoy Georgia, pues en el territorio de Georgia no entra estas dos repúblicas. Y estas dos repúblicas pues tienen 20%, y el 20% del territorio de Georgia está ocupada por los rusos. Y en la siguiente página, como el resumen, podemos ver pues el periodo, la guerra y qué resultados tenemos hasta hoy. Por ejemplo, en los años 90, o sea, después de la caída de la Unión Soviética, tuvimos la guerra con pues Sama Chablo, ahora está conocida como Osetia del Sur, y con Abjasia. Y pues en Georgia tenemos muchos refugiados, por ejemplo, desde Sama Chablo, después de la guerra, 25.000 personas pues salieron desde esta región, y hoy en día ellos son refugiados que viven dentro del territorio de Georgia. Y de Abjasia también pasó lo mismo, tenemos muchos refugiados, y el resultado de estas guerras pues, es que perdimos los territorios de Georgia. Ah, Después, en el año 2008, pues también tuvimos la guerra con Rusia, que fue ya hace algunos años, la guerra de agosto. Y pues aquí también pasó lo mismo, que hasta hoy tenemos muchos refugiados, y también hemos perdido varios territorios de Georgia. O sea, todas esas guerras, batallas y todos los conflictos que tenemos hasta hoy con Rusia, todo eso pasa por el territorio de Georgia, porque, como ya he dicho, Georgia se ocupa el lugar estratégicamente muy bueno, porque desde aquí pues, se puede pasar por el Mar Negro a Europa, y por el Mar Caspio se puede pasar por los países de Asia. Y exactamente por eso muchos países, y hasta hoy, incluyendo Rusia, pues quieren conquistar Georgia. Y en la siguiente página, pues aquí vamos a ver a los presidentes de Georgia. Y voy a decir en breve sobre el tercer presidente de Georgia, Mikhail Saakashvili. En 2004 tuvimos la Revolución de las Rosas, es una revolución pues muy famosa, cuando después de las elecciones el presidente se hizo Mikhail Saakashvili, y hay que destacar este periodo de 2004 hasta 2013, porque durante este periodo totalmente se cambió la situación en Georgia. Porque en este periodo empezamos muchas reformas, después de este periodo, pues nuestro presidente y pues todo el país Georgia cambió su orientación, y nosotros hasta hoy queremos entrar en la OTAN y en la Unión Europea. Pues durante este periodo, pues como ya he dicho, se cambió mucho la situación en Georgia, empezaron pues restauraciones, y también se puede decir que el turismo empezó en este periodo. Pues la gente y el mundo conoció a Georgia pues en este periodo, cuando ya el presidente Mikhail Saakashvili pues empezó la restauración de varios edificios, hizo muchas reformas, pues se cambió mucho la situación en Georgia. Y hasta hoy, para decir algunas palabras sobre la situación política de Georgia, pues ahora tenemos la presidenta, que se llama Salome Zurabishvili, y es la mujer presidenta. Pues hasta hoy nosotros mantenemos la misma orientación, porque no queremos estar
pues bajo, digamos así, bajo protección rusa, porque Georgia es el país independiente y nosotros queremos entrar en OTAN, en la Unión Europea. Y pues Georgia es el país independiente, pero por desgracia hasta hoy nosotros tenemos los conflictos con los rusos y este conflicto viene ya desde aquellos tiempos cuando en Georgia se fundó pues las repúblicas autónomas y por desgracia por esas repúblicas autónomas hasta hoy tenemos el conflicto con Rusia. Pues vale, ahora esto fue pues el resumen pues de la historia de Georgia, los puntos más importantes para saber y conocer así más o menos sobre Georgia, sobre la historia del país. Y ahora a los que quieren me podéis preguntar o se puede escribir en el chat como preferís. Sí, Maya, muchas gracias. Bueno, por fin, finalmente pudimos lograr la conferencia de Georgia. Les pido Sí. favor, sí, finalmente, bueno, menos mal, gracias a Dios. Por favor, las personas que tengan preguntas aquí por el chat, de manera ordenada, se las vamos pasando a Maya. Bueno, iniciemos porque sé que ya es tarde, Georgia. Don Guillermo pregunta, ¿qué empresas importantes hay? ¿Cuánto es el salario mínimo y qué moneda se maneja? Vale, pues vamos a empezar. ¿Qué empresas importantes hay? Pues Georgia, como he dicho, es el país, pues aquí la gente vive de agricultura y pues muchos georgianos viven de agricultura. Aquí tenemos el petróleo, pero no hay tanto petróleo suficiente para todo el territorio e importamos el petróleo y la gente vive más de agricultura. O sea, tiene sus huertos y vive, también tenemos el vino, como ya hemos dicho, tenemos muchos viñedos y mucha gente tiene sus propias bodegas y ellos exportan el vino georgiano en los países de Asia, de Europa y a Estados Unidos también, en los países de América. El salario mínimo, pues así no tenemos salario mínimo. Pero más o menos si decimos, pues en euros, si decimos el salario de los georgianos, pues puede ser 500, 600 euros, más ¿Y o qué menos, moneda si maneja? comparamos. Y la moneda georgiana se llama lari. Y un lari ahora es casi 3 euros. 3 euros o 3 dólares, casi es la misma. Pero hace un año que pues un euro fue 3 lares, porque hace unos años que se cambió mucho la situación política en Georgia y también pues subió mucho, porque antes, por ejemplo, un euro fue 2 lares, digamos así, y ahora es casi 3. Ok, gracias. La 3. señora Luz Marina pregunta por qué abandonaron los pueblos. ¿Falta de oportunidades en estos sitios? Creo que me preguntas sobre los pueblos de las montañas. Hemos visto varias fotos. Pues allí ya que Georgia y aquí el territorio, el norte del país se encuentra pues en las montañas del Gran Cáucaso. En invierno nieva mucho y hay casos cuando cierran las carreteras, o sea, no se puede llegar por la causa de nieve a estos pueblos. Y para la gente es muy complicado vivir en estos pueblos porque si imaginamos que durante 6 o 7 meses vivimos en los pueblos donde la gente no tiene ni luz ni gas, no existe la carretera, esto es muy complicado. Y por eso estos pueblos que se encontraban, o sea, más son remotos, donde es muy difícil llegar, pues allí estos pueblos fueron abandonados. Pero allí la gente o se sube, por ejemplo, en verano para pasar vacaciones. Para eso sí que utilizan sus pueblos, pero como vivir, no, mucha gente no. Es que se quedan solamente alguna gente, o sea, gente mayor, pero los jóvenes ya no, casi no viven. Pero también hay que decir que hay muchos pueblos al norte de Georgia, donde hasta hoy hay muchos pueblos, vive mucha gente, pero también tenemos estos pueblos remotos que fueron abandonados.
Ok, bueno, la señora Sonia Pérez pregunta si todavía tienen producción de oro. Producción de oro, no, por desgracia no tenemos, pero por ejemplo en la zona de Svaneti, tenemos varios lugares que son muy interesantes. Y, o sea, cuando he dicho sobre Kolkida, sobre el vellocino de oro, sobre los argonautas que llegaron a Georgia en busca del vellocino de oro, o sea, había mucha cantidad de oro en este territorio, en las zonas del Gran Cáucaso. Y, por ejemplo, cuando viajamos a Svaneti, al norte de Georgia, o sea, es aquella zona donde tenemos las torres típicas de viviendas. Pues hasta hoy allí tenemos varios lugares, varios pueblos donde la gente hasta hoy busca el oro. O sea, ¿cómo hacemos esto? En el río, o sea, que se encuentran cerca de las montañas donde nace el río, hay lugares especiales. Allí hay que poner pues la piel del cordero. Ponen en el río, allí lo dejan durante varios días y pues de las montañas vienen, o sea, pequeñas pepitas de oro. Y pues la gente recoge esas pequeñas pepitas de oro pues en la piel del cordero. Y es una tradición antigua de los hispanos, o sea, de esta zona. Y hasta hoy la gente allí pues busca alguna cantidad de oro. Pero así mucha cantidad de producción, no, en Georgia ya no. Vale. Daniel Cárdenas pregunta, ¿qué dicen en Georgia de Stanley? Sí, es una pregunta muy interesante. Pues hasta hoy en Georgia, pues donde tenemos el pueblo que se llama Gori, que se encuentra cerca de Tbilisi, a 80 kilómetros desde Tbilisi. Se encuentra el pueblo que se llama Gori, donde nació Stalin. Y hasta hoy tenemos el Museo de Stalin. Se puede ver la casa original donde nació y donde vivió durante algunos años. Y para la gente, o sea, es posible visitar este museo. Pero o sea, la opinión sobre Stalin, o sea, está dividida, o sea, la gente está dividida en dos partes. Por ejemplo, la gente mayor, o sea, piensa que pues Stalin hizo muchas cosas buenas para Georgia, que no ha hecho nada malo, pero otra, o sea, los jóvenes y otra gente ya piensa al revés. Y cuando hemos dicho sobre las repúblicas autónomas de Abjasia y de Osetia, eso viene desde el periodo de Stalin. Y exactamente cuando aquí llegó el ejército de la Unión Soviética, junto con ellos, pues por supuesto, el gerente de la Unión Soviética fue Stalin y él no ha hecho nada para Georgia y para que Georgia pues manteniera la independencia, no ha hecho nada. Y la existencia de estas dos regiones ocupadas también viene desde el periodo de Stalin. Y pues sí, o sea, se puede decir que la gente mayor piensa que Stalin ha hecho buenas cosas para Georgia, pero otra mitad pues dice que no. Bueno, Pues vale, hay dos opiniones, no podemos decir así exactamente que vale. ha Bueno, hecho bueno o malo. Viviana nos pregunta cómo se llega desde Colombia. Bueno, en el programa que nosotros tenemos, usualmente pues tomamos la ruta de Turkish Airlines, entonces hacemos un Bogotá-Estambul, Estambul-Tbilisi. También se puede hacer por Frankfurt, también podría hacerse así. Bogotá-Frankfurt, Frankfurt-Tbilisi. Bueno, ¿qué más? Nos preguntan, ¿el costo de vida es alto? Vaya, Perdona, no entendí la pregunta. que si el costo de vida en Georgia es alto, costoso. Am, para los georgianos, sí. Porque aquí, por ejemplo, los precios son un poco más altos y el salario, o sea, si comparamos con los salarios de Europa, no es muy alto. Pero para los europeos, por ejemplo, cuando vienen aquí los extranjeros, para ellos puede ser que no sea muy caro, pero para los georgianos, pues decimos así que es un poco más caro. Si comparamos con los sueldos que tenemos en Georgia, es un poco más caro.
Vale, bueno, nos preguntan, ¿la sociedad todavía se siente dominada por Rusia? ¿Se sienten oprimidos por este país? ¿Cómo? Perdón, no entendí. ¿Sienten todavía dominación por parte de Rusia? Por parte de Rusia, no, es que aquí, por ejemplo, vienen muchos viajeros rusos y con la gente tenemos relaciones súper buenas. O sea, entre la gente no tenemos, no estamos en conflictos, no tenemos ningunos problemas. Y, por ejemplo, el Mar Negro, tenemos muchas ciudades donde vienen en verano para pasar sus vacaciones y también viajan mucho por el territorio de Georgia. Y con la gente no tenemos nada en contra, tenemos buenas relaciones. Pero lo que pasa es que tenemos problemas con los gobiernos, porque como he dicho, al norte de Georgia, o sea, donde se encuentra Osetia del Sur, allí hasta hoy tenemos varias zonas que... y hasta hoy los rusos, o sea, digamos así, que se cambia la frontera y llegan más en el territorio de Georgia. Pues por eso tenemos el conflicto con ellos, que está ocupada estas dos regiones de Abjasia y de Osetia, pero oficialmente es la parte de Georgia. Pero nosotros no podemos llegar a estas dos zonas, ellos tampoco pueden pasar allí y estas dos zonas pues pertenecen a Rusia, digamos así. Y pues por eso tenemos el conflicto. Pero como he dicho, los presidentes de Georgia, pues ellos, o sea, ya no quieren estar, o sea, bajo protección rusa, porque nosotros ya dijimos OTAN, la Unión Europea, y ya tenemos nuestra orientación. Okay. Bueno, nos preguntan cuál es el artista, el pintor más famoso que tiene Georgia. Es Pirosmani. Creo que me pregunta sobre este. Pirosmani es el pintor muy famoso del siglo XIX, que fue del, digamos así, o sea, de Georgia Oriental, de la zona de Kakheti, donde ahora tenemos muchos viñedos. Este pintor fue de allí, de esta zona, Pirosmani, y pues fue uno de los pintores más famosos y hasta hoy tenemos varios museos donde se puede ver pues las pinturas y los cuadros de este pintor. Pues este es el más famoso. Vale. Don Guillermo nos pregunta cuántos ritmos musicales tienen ustedes. Sí. O sea, eso pues... Pues típicos, ¿no? Ah, sí, o sea, no puedo decir así exactamente, pero en cuanto a la música, también hay que destacar que tenemos una de las canciones georgianas muy famosas que fue enviada en Cosmos, Chakru se llama, o sea, cantan 8 personas, si no me equivoco, también esta canción pues está incluida en la lista del patrimonio de la humanidad, pues patrimonio inmaterial de la humanidad. Ok. Preguntan qué pasó con el oleoducto en su territorio. Pues hasta hoy pues la gente hasta hoy construye este oleoducto, o sea, no ha terminado la construcción de oleoducto, porque cuando decía durante toda esa presentación es que tenemos muchos conflictos armados. Por ejemplo, en 2008 tuvimos la guerra, en agosto tuvimos la guerra con Rusia y más atrás pues tuvimos otros conflictos y todo eso, por supuesto, tiene influencia de la construcción y de los proyectos internacionales. Y hasta hoy, o sea, no hemos cancelado, o sea, no se ha cancelado la construcción de este oleoducto, pero todavía no se ha terminado. Ok, preguntan. Pues sigue activo. Los jóvenes se interesan por ir a la universidad, hay universidades buenas y hay universidades gratuitas también, pueden pagar. Tenemos universidades estatales, universidades privadas. Cuando aquí terminamos el colegio, después casi todos los estudiantes tienen que pasar los exámenes
exámenes nacionales y después de recibir las notas ya pueden ingresar en la universidad. Y ahora en Georgia, cuando terminan el colegio, puedo decir que casi todos los jóvenes pues estudian en las universidades. Hay que estudiar 4 años en bachillerato, se llama así en georgiano. Y después de estos 4 años, ya los jóvenes, o sea, tienen el diploma, tienen su profesión y después ya pueden empezar el trabajo. Y también en los últimos años, para los jóvenes georgianos, es muy fácil pues recibir becas y pues continuar sus estudios, por ejemplo, en los países de Europa o de Estados Unidos, porque realmente nos pues ayudan mucho a los jóvenes y pues muchos jóvenes tienen posibilidad de continuar sus estudios fuera del país. Bueno, pregunta don Luis Eduardo, ¿el aporte del turismo en qué porcentaje contribuye al ingreso del país? Sí, pues el turismo se puede decir que, por ejemplo, el año pasado en Georgia tuvimos 7 millones viajeros extranjeros. Y para el territorio como es Georgia, para el territorio tan pequeño, eso realmente es mucha cantidad, 7 millones. Y casi en todas las regiones, en todas las ciudades, tenemos muchos hoteles, por ejemplo, restaurantes, hay varias visitas que tienen que ver los viajeros y se puede decir que mucha gente y en muchas ciudades la gente vive de turismo, pues viven junto, por ejemplo, de agricultura, tienen su trabajo, pero aparte casi la mayoría de la población de la georgiana vive de turismo. Bueno, nos preguntan también, China está construyendo el tren por el antiguo camino de la seda. ¿Va a pasar por Georgia? La ruta de la seda. Sí, o sea, cuando he dicho que Georgia se encuentra entre Asia y Europa, y también hasta hoy es una curiosidad que hasta hoy cuando nos preguntan Georgia es Asia o es Europa, pues para los georgianos, Georgia es Europa. Pero, por ejemplo, existen varios mapas y según estos mapas, Georgia pertenece al territorio de Asia. Pero Georgia es Europa. Y cuando los comerciantes, y cuando existía la ruta de la seda, cuando los comerciantes tenían que tenían que llegar a Europa, ellos tenían que pasar por el territorio de Georgia, porque este territorio une 2 continentes. Pues en Tbilisi hasta hoy se puede ver varios tipos de caravanserai, digamos así, hoteles típicos que usaban los comerciantes para pasar la noche. Y cuando decimos que es el puente de Asia y Europa, pues es la frontera natural de Asia y de Europa. Pues se puede decir así sobre Georgia. Bueno, y ya por último, Maya, para que te vayas a descansar, don Hernán Torres nos dice que si puedes, por favor, repetir un poco el concepto de semipresidencial. Sí. Pues después de la Revolución de las Rosas, el presidente de Georgia, pues hemos hecho varios cambios. Varios cambios en el gobierno. Y después el presidente Mikhail Saakashvili hizo muchas reformas. Y cuando el presidente fue Saakashvili, hasta el año 2014-2013, pues el presidente y todo el poder tuvo el presidente. También aquí existía el parlamento. Pero después, en 2014, cuando tuvimos otras elecciones, y ahora al poder está, o sea, digamos así, otro gobierno que en georgiano se llama, pues digamos así, Sueño Georgiano. Es el nombre del partido georgiano que ahora ocupa pues el gobierno. Y hay
pues una persona que se llama pues Bidzina Ivanishvili, que fue el persona rico que ayudaba a los georgianos y, por ejemplo, cuando aquí construían varias, pues hacían restauraciones de varias iglesias, monasterios, construían varios edificios, pues esa persona ayudaba mucho a los georgianos. Y después, el año 2000, en el año 2014, cambiamos el gobierno y esa persona participó en elecciones. Y en 2014 él pues ganó elecciones. Y después ya en el gobierno georgiano está el pues Georgian Dream, se llama así este gobierno. Y después ellos cambiaron algunas leyes. Y por ejemplo ahora pues tenemos el presidente, que es la mujer, pero en realidad el presidente ya no tiene ningunos poderes, porque ahora todo lo que pues domina es el primer ministro. Por ejemplo, cada región de Georgia tiene sus alcaldes, o sea, en total tenemos 9 regiones de Georgia y Tbilisi es aparte. Cada región tiene su alcalde. Pues digamos así, el primer ministro es la primera persona, lo que manda, y o sea, todos los ministros lo que tienen que hacer es el primer ministro. Pero el presidente aquí en Georgia ya no tiene mucho poder. Y eso fue cambiado en el año 2014, después de las elecciones. No sé si me preguntaban de esto, si he respondido. Sí, bueno, Maya, te damos las gracias de verdad. Muy amable, fue una conferencia que estuvimos luchando, la logramos. Te agradecemos mucho porque sabemos que allá es casi la 1 de la mañana por tu tiempo. Y casi. sí, Vale, muchas pues gracias. es que yo también quería agradecer a todos por su tiempo, por asistir en esa conferencia. Y a mí también me alegra mucho que al final hemos podido pues dar la información sobre Georgia, sobre mi país. Sí, muchas gracias. Bueno, a todos ustedes mil y mil gracias. Les repito rápidamente, la próxima semana vamos a tener 18 y 19 de junio a las 11 de la mañana el nuevo ciclo, que es el de los TANES, Historia de la Ruta de la Seda. Es todo lo que tiene que ver pues con Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán, todos los terminados en TAN. Para esto les recuerdo, ahí les puse un link en el chat de bajar la aplicación Teams. La pueden bajar en el computador o la pueden bajar en el celular. Vamos a hacer una prueba el lunes a las 2 de la tarde. Les vamos a enviar a sus correos, a todos los correos que tenemos y a los que por favor no nos han dejado su correo, por favor escríbanlo aquí en el chat para enviarles la invitación y que hagamos una reunión de prueba. No nos vamos a demorar nada para que no se pierdan las conferencias. Vuelvo y escribo mi número telefónico para las personas que necesiten ayuda. Por favor, también Camilo y Mireya escriben el número para que por favor nos llamen si necesitan asesoría acerca de la aplicación. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias. Ahí vamos a dejar el chat abierto para que sigan escribiendo, por favor. No se pierdan las conferencias que siguen, que son muy, muy interesantes. 11 de la mañana, jueves y viernes de la próxima semana, ¿vale? Ahí está anotado el teléfono de Camilo. Y Mireya ya escribe el de ella también para que se comuniquen con nosotros, por favor, para asesorarlos en la aplicación Teams, ¿vale? Muchas gracias, Sandrita. Buen fin de semana. A ustedes también mil gracias. Y este fin de semana, mañana les estoy enviando la invitación de las conferencias y de la prueba que vamos a hacer el lunes. ¿Vale? Sandra, muchas gracias. Una semana muy interesante. Muchas gracias como a ustedes. siempre. Gracias. A ustedes mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Descansa. Sandra, ¿podrías colocar el link de la aplicación en